Está pendiente resolver sobre la capitalización de Codelco. La capitalización de Codelco surge como necesidad en función de su proyecto de inversiones. Entonces está solicitando al gobierno una capitalización por 1.200 millones de dólares en el curso del presente año. Aquí hay que recordar que el año pasado el gobierno de Piñera negó esta capitalización con recursos frescos, que es lo que se requiere para el desarrollo de las inversiones, obligando a la empresa a endeudarse en el exterior. Endeudamiento que ya está entre 10.000 y 11.000 millones de dólares al cerrar el año pasado. Ahora, la capitalización es algo absolutamente necesario. El gobierno actual ha dicho que lo va a hacer. Surge entonces el tema de cómo lo materializa. El subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, adelantó hace algunas semanas que una de las posibilidades era hacerlo utilizando recursos de los fondos soberanos que Chile tiene en el exterior. Por lo demás, estos fondos soberanos se han originado fundamentalmente por excedentes presupuestarios que se han originado por precio del cobre superiores a los indicadores de tendencia con los cuales se trabaja en una perspectiva de mediano plazo. Y eso que son fondos que no pueden gastarse, por lo tanto generaron excedentes presupuestarios. Ahí entonces se ha abierto un debate. Ya se ha hecho en oportunidades anteriores que la capitalización de Codelco se efectuase con fondos soberanos. Concretamente eso se produjo el año 2009, en ese cuadro de recesión y contracción económica que se dio en ese periodo. En ese momento también se planteó que se crease un mecanismo de capitalización permanente de Codelco, que es realmente una necesidad. Tiene que haber una forma de financiamiento establecida. El sistema actual es absolutamente contrario al funcionamiento de una empresa de primer nivel como es Codelco, porque él tiene que traspasar todo su excedente al fisco y luego el Ministerio de Hacienda le tiene que autorizar la capitalización, que es el fenómeno que ahora está aquí planteado. Hacerlo en este año con cargo a excedentes producidos el año pasado es inviable por la situación fiscal existente. Entonces está planteado esto de hacerlo con fondos soberanos, que es una medida que parece como correcta, necesaria, porque son recursos, repito, que en gran parte se han originado por el propio sector del cobre, entre otras, por lo tanto, con aporte de Codelco, pero además que implican usar estos fondos para una inversión que debería redituar recursos hacia adelante. Ahora, aquí hay quienes se han planteado en contra. Es muy relevante, aunque no tiene directamente resolución en la materia, la opinión negativa que entregó el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. A juicio de él, solo estos recursos, los fondos soberanos que están en el exterior, que son en este momento suman el Fondo de Estabilización Económica y Social unos 16.000 millones de dólares, que es el que se podría usar, que entre paréntesis es un monto bastante alto, muy superior a la propia reforma tributaria. Él sostiene que estos recursos solo se pueden utilizar frente a situaciones en el fondo de crisis de balanza de pago, dificultades de balanza de pago, dificultades financieras como país, tal como se usaron precisamente en el año 2009, para la recesión que se produjo en la economía chilena. Esa es una visión absolutamente sesgada, unilateral, y que pierde de vista que, si bien puede ser necesario tener esos fondos para situaciones de esa naturaleza, hay que ver su uso alternativo en cada momento. Esta opinión del presidente del Banco Central también fue defendida editorialmente por el diario La Tercera, que sostuvo más o menos lo mismo y planteó que el camino tenía que ser al revés, seguir endeudándose en el exterior. Porque eso era, y agregó que eso era más conveniente que colocarlo en una empresa como Codelco, cuyo futuro su evolución queda sujeta a lo que se dé con el precio del cobre. Esa es una afirmación absolutamente inconsistente, porque obviamente es mucho más inestable
la situación en los mercados financieros internacionales, que es donde se tienen colocados los recursos de los fondos soberanos. Entonces, hacerlo con cargo, usando los fondos soberanos, parece una medida necesaria y que mientras antes se decida va a dar una situación va a mostrar la decisión del gobierno de entrar a apoyar a Codelco para enfrentar esta emergencia, que repito está en función de recursos para la inversión, para su programa de inversión, que es clave para la subsistencia de la empresa. Ahora, lo que se requiere con relación a Codelco es más que eso, no es solo la capitalización, sino ubicarlo dentro de una perspectiva de desarrollo económico como país, teniendo en cuenta que es la principal empresa estatal con la cual cuenta Chile. Ahora, desgraciadamente en la reforma tributaria el tema del cobre no estuvo presente. Peor aún, está planteado un hecho absolutamente negativo, como es permitir que aprobada la reforma tributaria durante 12 meses, durante un año, la inversión que hagan todas las empresas, incluida por lo tanto la gran minería del cobre, puedan cargarla a costos mediante el sistema de la depreciación instantánea, no, por lo tanto recuperando inmediatamente la inversión realizada y de esa manera no proporcionando los recursos que deben entregar al fisco. Entonces el tema del cobre está planteado y esto resolver acertadamente, esto de la capitalización aparece como una necesidad. Hacerlo con fondos soberanos sería un hecho absolutamente positivo. No aparece otra forma como puede hacerle el Estado o el fisco en la situación actual, por la situación de caja que tiene. Se está funcionando con un déficit fiscal extraordinariamente elevado y que por lo demás está creciendo, fruto del que el crecimiento económico es inferior al que se acordó cuando se elaboró, o se estimó, mejor dicho, cuando se elaboró el presupuesto 2014, y con el precio del cobre sucede prácticamente lo mismo, fuera de la emergencia que han planteado los terremotos y incendios en Valparaíso. Pero, insisto, además de eso, aparece urgente o necesario fijar una política hacia Codelco colocada en una estrategia nacional de desarrollo.